Muy buenos días a todos, bienvenidos al webinar El ABC del Comercio Exterior, Fundamentos para Operar con Seguridad y Cumplimiento, que presenta el licenciado Daniel Benavides Cholula. Él es licenciado en negocios internacionales y cuenta con una década de experiencia especializada en asesoría legal para el comercio exterior, con un historial de atención personalizada a más de 600 compañías. Daniel se ha especializado en el blindaje operativo a través del cumplimiento aduanero estricto. Es experto en la administración de programas de fomento como IMEX y en los procesos de obtención y mantenimiento de certificaciones en IVA y EPS. Su valoración por la actualización constante del sector lo ha llevado a impartir más de 500 horas de formación técnica, convirtiéndose en un facilitador clave para entender la complejidad normativa de las aduanas en México. Licenciado Daniel, el micrófono y la pantalla son todos suyos, puedes empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, César, por esa muy bonita presentación. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo para este 2026. Y si bien el título nos invita a pensar, ¿no?, de los fundamentos del comercio exterior, pues sí, vamos a tocar parte de ellos, pero principalmente aquellos que están orientados o que se están relacionando con aquellas reformas que se aplicaron a partir de este 2026, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, en caso de que ustedes tuvieran alguna duda, tenemos el chat disponible para que nos puedan comentar parte de su experiencia o alguna de sus dudas. Y también vamos a tener en la parte final de este pequeño webinar una sesión para que puedan participar y también nos puedan expresar cualquier tipo de cuestionamiento. Entonces, con muchísimo gusto, si por ahí me van a apoyar con el chat en el transcurso de esta sesión, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Primero que nada, pues el objetivo, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de este pequeño webinar que vamos a comentar esta mañana? Es básicamente dotarnos de esos conocimientos acerca del marco fiscal y del marco legal de comercio exterior, en donde vamos a poder aprender técnicas o recordar ciertos conceptos que nos permitan optimizar la gestión operativa, ¿no? El cumplimiento, el famoso compliance que todos los días tratamos de mantener en materia de comercio exterior y también orientado a la integración tanto del expediente de comercio exterior, que este año sufrió pues obviamente modificaciones que lo hicieron más robusto y también esto pues va a generar diversas contingencias o sanciones en caso de que no lo estemos administrando correctamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar y primero vamos a empezar con las bases, ¿no? Las bases que vamos a encontrar directamente en la ley aduanera. La ley aduanera nos va a hablar y tiene su propio glosario dentro del artículo 2, en donde va a definir diversos conceptos que van a ser importantes a la hora de nosotros interpretar un fundamento legal y también de entender ciertos cambios que actualmente se están implementando y de los que debemos cumplir. En el capítulo, perdón, en el artículo 2 vamos a encontrar diversas fracciones, las que vemos en pantalla son parte de ellas, y en primera instancia nos hace mención de la Secretaría, porque a lo largo de toda nuestra ley aduanera vamos a encontrar o vamos a ver referenciada la Secretaría dentro de todos estos fundamentos legales que son necesarios para operar. Y este, pues bueno, es importante entender que hace referencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Para no obviar y también para que ustedes, pues bueno, si alguna vez quisieran saber en dónde encontrar las definiciones que la ley aduanera establece para muchos de los conceptos que están en la ley, pues siempre podemos encontrarlos en el artículo 2, ¿de acuerdo? También este nos define, en su fracción tercera, qué son las mercancías realmente, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos operaciones de comercio exterior y vemos fundamentos dentro de todo nuestro expediente, pues vamos a encontrar siempre la referencia a la palabra mercancías. Y bueno, básicamente aquí pues nos da una definición muy amplia, ¿no? Nos dice que son aquellos productos, artículos, efectos y cualesquiera otros bienes, ¿no? Entonces, pues lo deja muy amplio para básicamente cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos ahí que considerar que las mercancías pues siempre va a ser algo muy general o muy genérico, haciendo referencia básicamente a todo aquello que comercemos dentro de un pedimento. ¿Vale? Impuestos al comercio exterior, esta es una de las buenas, porque normalmente cuando hablamos de impuestos, lo primero que pensamos es en el IVA, ¿no? Y si bien el IVA sí es un impuesto, como tal dentro de la ley aduanera, los impuestos al comercio exterior son únicamente aquellos que son el impuesto general de importación, el IGI, que todos conocemos, y el impuesto general de exportación, conocido como IGE, aquellos fundamentados en el artículo 52 de la ley aduanera, y son los que para efectos de la ley son únicamente serán considerados impuestos al comercio exterior. ¿De acuerdo? Tenemos también dentro de nuestro artículo 2 la fracción octava que nos va a hablar del mecanismo de selección automatizado. Seguramente ustedes escuchan este concepto durante todos los días y es básicamente aquel
mecanismo dentro de la aduana o aquel sistema que nos hace referencia de aquellos que van a seleccionar mercancías que serán sometidas a un reconocimiento aduanero, ¿no? Una revisión por parte de la autoridad para verificar únicamente la información físico-documental entre el pedimento y las mercancías, ¿no? Entonces, el mecanismo básicamente es el que hace la selección en una primera instancia y el reconocimiento aduanero será la consecuencia, ¿no? De este mecanismo de selección automatizado, lo que elija, ¿de acuerdo? Programas de diferimiento de aranceles, fracción décima. Acá hablamos, ¿no? Ya de un programa de fomento, un programa IMEX, un programa PROSEC, ¿no? Aquí nos habla directamente de aquellos que nos permiten ingresar a los regímenes de importación temporal para elaboración, transformación o reparación, entre otros, ¿no? Entonces es importante conocer cómo la ley establece otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el decreto IMEX, que es el que define a ese programa de fomento, y dentro de la ley aduanera es poco probable que encuentres el programa IMEX referenciado, o más bien no lo vas a encontrar, y lo vas a encontrar como programas de diferimiento de aranceles, ¿no? Entonces, cuando haga referencia a estos, existen desde el mismo glosario de la ley aduanera, ¿no? Avanzando un poco más, términos que podríamos estar escuchando todos los días dentro de los pasillos de nuestras empresas, las áreas de producción, son aquellos que dan referencia a mermas y desperdicios. Poco más, esto va para las empresas con programa IMEX, por supuesto, si bien aplica a todos, porque en cualquier industria y cualquier tipo de empresa podría generar mermas o desperdicios para efectos de ley, pues literalmente esto realmente se aplica para las empresas con programas de fomento, que platicábamos hace un momento, y estos son aquellos derivados del proceso productivo, ¿no? Para efectos de la ley aduanera, en la fracción décimo primera nos habla que las mermas, que normalmente traemos ese concepto como un desperdicio dentro de la planta, son aquellos que se consumen o se pierden dentro de los procesos productivos, ¿no? Entonces, una merma, para efectos de la ley aduanera, son aquellos que no se pueden recuperar, ¿no? Ya no pueden ser tangibles y por ende desaparecen dentro del proceso productivo, ¿no? Se consumen. Y los desperdicios, fracción decimosegunda, nos habla que son aquellos residuos que sí son tangibles y que se obtienen también derivados de estos procesos productivos. Este término es muy importante porque muchas veces cuando nosotros platicamos dentro de la empresa, y nosotros tenemos claro este concepto, ¿no? En que una merma no es tangible y un desperdicio sí lo es, muchas veces en el lenguaje coloquial de las áreas productivas, pues sí tenemos como un concepto de que la merma realmente es lo que aquí en la ley se define como un desperdicio, ¿no? Y esto es importante porque para efectos de cumplimiento, para aquellas empresas IMEX principalmente, sí debe de haber una cuantificación de estos conceptos. Y ante la ley sí existe definido, pues, qué es lo que para efecto aduanero se deberá de considerar para estos conceptos. Entonces, muy importante, si es que ustedes son empresas IMEX, y ahorita tenemos gente del área de producción o gente del área de finanzas, por ejemplo, ¿no? Que también aquellos desperdicios que derivan de un proceso productivo deben de tener un tratamiento, pues es importante que sepan por qué existe esta distinción y que esto es muy único o muy propio de la ley aduanera, ¿no? Recordemos artículo 2. Documentos. Nosotros estamos sujetos al cumplimiento de conformar un expediente de comercio exterior al momento de hacer operaciones. Y este documento deberá de contar con diversa información y también tendrá que tener diversos formatos, ¿no? Y estos formatos también se encuentran establecidos en la ley aduanera o los han definido como dos tipos de documento, principalmente los documentos electrónicos, fracción decimotercera del artículo 2, que nos va a hablar de que un documento electrónico es todo aquel que se genere o se transmita a través de medios electrónicos, ¿no? Y esto hace referencia a aquellos que nacen de equipos tecnológicos, ¿no? También, cuando generamos nosotros una factura en nuestro sistema electrónico, nace un archivo XML y un archivo PDF que podemos leer de manera ágil, y aquellos pues fueron generados a través de una plataforma tecnológica, así como nos menciona la fracción decimotercera. Y este, pues básicamente desde su nacimiento es un archivo que se forma de datos, y por eso se considera para efectos de la ley aduanera un documento electrónico. Y los documentos digitales, que todavía existen y que trabajamos todos los días, como la hoja de cálculo, la manifestación de valor, si bien son formatos que también pudieron haber nacido en un medio electrónico, como el ejemplo anterior, estos pasan por otro tipo de procesos en donde, digamos, obtener el documento final no depende 100% de un medio electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tengo que imprimir y agregar algún elemento, ¿no? Como una firma autógrafa de algún representante o de alguna persona autorizada para que ese documento cumpla, como ahorita platicábamos, ¿no? Hojas de cálculo y manifestaciones de valor que pronto, muy pronto, amenazan con ser 100% electrónicas, ¿de acuerdo? Y lo que platicábamos hace un momento, fracción decimoquinta, también se define lo que es el reconocimiento aduanero. Es aquel examen que se le hace a las mercancías
aquel que está sometido para ver la veracidad de los datos declarados ante el pedimento, o bueno, aquí nos menciona la autoridad aduanera, pero básicamente entre lo declarado en el pedimento y lo que se está mostrando físicamente dentro de estos reconocimientos aduaneros. Bien importante tener en cuenta que el reconocimiento aduanero solo surge después de activar el mecanismo de selección automatizado. Si tenemos dudas, hasta el momento, mi estimado César, por favor, me puedes interrumpir y con mucho gusto las atendemos. Vale, Dentro del hasta el mismo momento no artículo hay 2. ninguna. Perfecto, muchas gracias. Dentro del mismo artículo 2 también contamos con la definición del pedimento, ¿no? Si bien el artículo 36 nos establece la obligación de contar con un pedimento para efectos de operaciones de comercio exterior, el artículo 2 define lo que es un pedimento. Y el pedimento, para efectos de la ley, nos indica que son una declaración de documento electrónico, y platicábamos hace un momento, ¿no? De los documentos electrónicos en la fracción 13ª. Acá nos especifica que un pedimento es un documento electrónico que genera y transmite todo aquel cumplimiento de comercio exterior, ¿no? Toda la información que nosotros requerimos para hacer operaciones de comercio exterior serán contenidas en este documento. Y también si este se encuentra sujeto al cumplimiento de alguna regulación o permiso, pues tendrá esa información. Bueno, documentos equivalentes. Cuando nosotros hablamos de hacer operaciones de comercio exterior y somos importadores, debemos de contar con documentación que acredite el valor de las mercancías. La factura comercial, como se conoce básicamente, definida en la ley aduanera, se conoce como documento equivalente. Y este cuenta con ciertas características, ¿no? Porque si bien anteriormente podríamos incluso antes hasta generar nosotros nuestras facturas pro forma para hacer las importaciones, los ajustes en la ley aduanera, específicamente en el año 2018, finales del 2018, el 22 de diciembre, si no mal recuerdo, que fue la reforma a la ley aduanera del 2018, nos hablaban de que el documento aduanero, perdón, el documento equivalente debe de contar con una característica fiscal, ¿no? Este nos dice que es un documento de carácter fiscal emitido en el extranjero. Y ese es un punto muy importante porque deberemos en algún momento de que seamos consultados por la autoridad respecto a ciertas operaciones, debemos de acreditar que contamos con este documento y que de aquí fue el punto de partida para determinar el valor de las mercancías. Y es muy importante que este reúna con los requisitos que establece la ley, ¿no? Es difícil, por supuesto, que nosotros como importadores podamos garantizar la veracidad de un carácter fiscal, ¿no? Sabemos que es emitido en el extranjero porque es muy probable que nos lo emita nuestro proveedor o que siempre sea compartido por el proveedor. Pero ya que sea emitido, perdón, que sea de carácter fiscal, pues no sabemos, ¿no? Ellos también podrían tener una figura similar a una proforma o algo que no necesariamente obligue a efectos fiscales un pago de impuestos. Entonces es muy importante a veces hacer este tipo de precisiones con los proveedores, de decir, oye, solamente quisiera confirmar que el documento que yo te estoy pagando, que cada vez que me emites un cobro, sí sea de carácter fiscal, ¿no? Y que te digan, bueno, tendríamos que revisarlo, o sí, te garantizo que es fiscal, sí sería algo que nos podría dar cierta certeza dentro del compliance, ¿no? He entendido que es imposible que nosotros pues hagamos ese tipo de revisiones exhaustivas de ir al país, ¿no? Y comprobar que efectivamente lo que nos están dando pues es de carácter fiscal. Pero sí es muy importante que ustedes tengan ubicado que el documento equivalente, más allá de ser la factura pro forma de importación, sí cuenta con elementos específicos en la ley aduanera que establecen que estos deben de tener un carácter fiscal. Nos define a las agencias o las agencias aduanales, básicamente como aquellas personas morales o físicas autorizadas. ¿Autorizadas por quién? Por la Secretaría. ¿Qué Secretaría? Secretaría de Hacienda, ¿no? Nos mencionaba la fracción primera, para promover el despacho de mercancías, ¿no? Y nos habla de los regímenes aduaneros. Fracción 22ª, y aquí vamos a terminar con las definiciones por fin, en donde nos establece que básicamente el régimen aduanero es aquel al que se destinen las mercancías, ¿no? Fundamentado en el artículo 90, ¿no? Aquellos de importación definitivo, temporal, tránsito, recinto fiscalizado estratégico, entre otros. Bueno, entonces, una vez que tenemos totalmente establecidos los conceptos básicos, ¿no? De la ley aduanera o cómo define aquellos documentos que trabajo todos los días, aquellos procesos que trabajo todos los días o todo lo que me podría estar sucediendo, debemos de entender que el pedimento también tiene un expediente o ese expediente de comercio exterior se encuentra establecido dentro de la ley aduanera. Ahora, ¿qué artículos son los que nos piden este expediente de comercio exterior? Principalmente, o que siempre hemos conocido, es el artículo 36A, aunque les voy a dar ahí la distinción técnica, ¿no? El artículo 36A son los anexos del pedimento, que bien, si bien forman parte del expediente, no es el expediente, ¿no? ¿Qué nos obliga realmente a tener un expediente? El artículo 59 de la ley aduanera, ¿vale? El artículo 59 de la ley aduanera, en la fracción quinta, nos habla de conformar un expediente de comercio exterior
y nos indica la documentación que deberá de tener dicho expediente acompañado de aquellos anexos al pedimento, ¿no? O sea, nos habla también del artículo 36A. Adicional a esto, dentro de este mismo artículo 59, en la fracción tercera tenemos la obligación de contar con una manifestación de valor, ¿vale? Y proporcionarla, ¿no? Entonces estamos hablando de fundamentos legales en dos artículos que nos están hablando de documentos que deben de acompañar al pedimento. ¿Y qué documentos son? Bueno, en el caso de las importaciones, sabemos que tenemos que contar con el COBE, con nuestra factura comercial o nuestro documento equivalente, como ahorita lo mencionábamos. Debemos de contar también, en caso de aplicar alguna preferencia arancelaria, con un certificado de origen, ¿no? Como declarado en el pedimento y como anexo al pedimento, ¿verdad? Deberá de contar con identificadores que hagan referencia a que estamos gozando de un beneficio. Debemos de contar con aquel documento de transporte con el que efectuamos la importación de las mercancías en caso de que se haga una introducción desde el extranjero, ¿no? Para otro tipo de importaciones como operaciones virtuales no será necesario, pero se encuentran establecidos todos ellos en el artículo 36A, así como documentos de industrias más específicas como dictámenes de volumen, peso, certificados también más específicos de las mercancías, y también nos menciona aquellos datos de identificación individual, ¿no? Como marca, modelo y número de serie que deberán de tener las mercancías y sus documentos en caso de aplicar. Y en el artículo 59 nos habla, además de la manifestación de valor, de elementos que hablan del pago de las mercancías, ¿no? Nos hablan del pago de las mercancías, de los contratos que estamos trabajando con nuestros proveedores y los plazos, ¿no? Que estamos estableciendo ahí. Si tenemos algún tipo de elemento que ayude a integrar el valor de las mercancías, también es mencionado. Ahí también contamos con el tema de los incrementables, ¿no? Cómo debemos de declarar los incrementables y sus documentos, sus pagos, entre otros conceptos. Entonces, esto empezó a partir del 1 de enero de este 2026, y si bien nosotros estamos acostumbrados a tener un expediente de comercio exterior, hoy en día es importante entender que más allá de tener el documento, por ejemplo, manifestación de valor, realmente tengo todo el expediente que respaldará todo lo declarado en mis pedimentos. Eso es la pregunta que deberíamos estarnos haciendo en este momento, ¿no? Aquí, para efectos prácticos, dentro del cuadro, pues estamos viendo de manera básica, ¿no? Algún KPI o una cierta recomendación, ¿no? En el caso de los expedientes de comercio exterior, debemos de verificar específicamente para aquellos que sí se transmiten como anexos al pedimento, esto quiere decir los del artículo 36A, que estos cuenten tanto con el documento que coincide con la operación y el respectivo acuse generado por el sistema electrónico aduanero. Estos acuses harán referencia a una clave y esta clave estará vinculada al tipo de documento que estamos trabajando. Y esta clave está asignada por la ventanilla única, la UTSE hoy en día, anteriormente conocida como la USEM, y este va a otorgarnos un acuse de recibido. Esto quiere decir que hemos cumplido con la transmisión de un documento al menos, ¿no? Y estos también son objeto de revisión en caso de una auditoría por parte de la autoridad, y también son objeto de multa en caso de no contar con ellos. Adicional, como comentábamos ahorita, tendríamos que verificar ciertos conceptos que no necesariamente se adjuntan como anexo al pedimento, como el caso de los incrementables, ¿no? No siempre se adjuntan si es que llegan a existir. El tema del certificado de origen también es importante porque estamos acostumbrados en muchas industrias a trabajar por periodos, ¿no? O en ciertos casos por proveedor. Entonces también aquí hay que tener siempre en el radar el caso de las vigencias, ¿no? Que las fracciones arancelarias que estamos considerando en un certificado de origen que estamos proporcionando a la gente aduanal coincidan con las fracciones arancelarias que estamos declarando en nuestro pedimento. Más allá de transmitir un documento, ¿no? O de acompañar un documento para obtener un beneficio. Los comprobantes de pago, siempre confirmar que las transferencias que estamos realizando a nuestros proveedores en extranjero coincidan plenamente con el valor de los pedimentos. Esto ayudará en caso de una revisión a que evitemos escenarios como la subvaluación aduanera o que no estamos declarando información verídica, ¿no? Respecto al acuerdo comercial que tenemos con aquellos clientes proveedores, ¿verdad? Y los documentos de transporte nos van a garantizar trazabilidad física, ¿no? Hay muchas revisiones y espero ninguno de ustedes las esté viviendo en este momento, en donde la autoridad nos hace un conglomerado de requerimientos de información y nos dice, ¿sabes qué? Dame el documento de transporte y este deberá de coincidir con el declarado en el pedimento, ¿no? Hay un campo en el pedimento donde se declaran los sellos, los candados, información del transporte, y ahí se declara información, y esta
tiene que coincidir con el documento de transporte, ¿no? Y si no coincide, pues bueno, la autoridad nos podría también hacer algún señalamiento o levantar una multa. Y toda la información que hoy en día está requiriendo la autoridad también está vinculada directamente a toda la trazabilidad y materialidad de la operación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros seamos capaces de demostrar desde el origen, o sea, desde mi acuerdo comercial, o sea, incluso previo a que las mercancías lleguen a México, cómo es que él va a ser el proceso, ¿no? Si yo soy una empresa que solo importa de manera definitiva, pues voy a comercializar muy probablemente esa mercancía en México. Y si soy una empresa con programas de fomento, voy a hacer la introducción de mercancías para su producción y posterior exportación. Entonces, la autoridad ya hoy en día, más allá de pedirte que tengas un expediente, es que demuestres el expediente, la trazabilidad de dicho expediente y al mismo tiempo que esto coincida plenamente dentro de todos sus elementos. No sé si existe alguna duda o comentario antes de pasar al tema de agencias aduanales, porque yo sé que esta parte del expediente puede generar muchas dudas o comentarios por parte de nuestros invitados. Aquí veo el chat. Bueno, aquí nos indicaban, muchas gracias, buenos días, Guadalupe Vadillo. Dice, no hay fundamento legal para las facturas pro forma. Pues no, como tal, porque nunca han, bueno, anteriormente en la ley aduanera se llamaban facturas, pero a partir de la reforma del 22 de diciembre de 2018, esto se reformó para ser conocido, ¿no? Como documento equivalente. Entonces, pues sí, ya no va a existir la figura de factura pro forma dentro de la ley aduanera. Simplemente se actualizó el concepto para definirlo como, como documento equivalente y agregar estos elementos, ¿no? De emitido en el extranjero y de carácter fiscal. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, un saludo. No sé si no tenemos más dudas, pues avanzamos. Un ejemplo de merma y un ejemplo de desperdicio. Klaus sí, Jorge, ¿y por qué mencionas? Los que mencionas son los fundamentos procedimientos que nos señala la ley aduanera. Es correcto. Buenos días. Bueno, atendiendo primero a Jorge que nos habla aquí de un ejemplo de merma desperdicio. Por ejemplo, si nosotros fuéramos una empresa que maquila camisas, necesitamos comprar rollos de tela, ¿correcto? Y los rollos de tela pues no traen la forma de la camisa. Cuando hacemos los cortes para generar el molde, ¿no? De las telas que vamos a coser, producir esa camisa, todos esos digamos, excedentes de tela que no se van a integrar a una prenda, se van a almacenar y básicamente pues son basura, ¿no? Ya no van a poder cumplir con el objetivo para el que fueron importados. Entonces, estos pues, ya no van a integrarse y van a ser muy probablemente desechados o vendidos a lo mejor ahí a la basura, ¿no? De los desechos de tela. Entonces, eso es un ejemplo de desperdicio, ¿no? Aquel elemento físico que derivado del proceso productivo ya no puede ser integrado pero como existe físicamente, pues debe de tener un tratamiento, ¿no? Entonces, eso es desperdicio. Ahora, las mermas, ¿no? Hay procesos productivos en donde el agua se evapora, por ejemplo, ¿no? En algunos casos de la minería, tengo entendido, se someten a grandes temperaturas ciertos minerales y bueno, el agua se evapora y pues se pierde en el proceso productivo. Eso podría ser un ejemplo. Aceites necesarios para ciertas industrias, ¿no? Si es que somos empresas que generan maquinarias a través de otras maquinarias, no sé, moldes se requiere de ciertos aceites constantes, ¿no? Dentro del proceso productivo para que pueda funcionar toda la operación. Entonces, todos aquellos que se evaporan se van por los drenajes y ya no pueden ser recuperados, son un ejemplo de merma para efecto de la ley aduanera. Bueno, Bianca García dice respecto al expediente de comercio exterior, los XML de COBE y Document también son requeridos por la autoridad. Pues mira, en los casos que nosotros hemos trabajado, al menos en los últimos años, no piden específicamente ese documento, así en los formatos de XML. Más sin embargo, si fuéramos muy estrictos en lo que nos dice la ley aduanera, también el artículo 6, que hoy no lo vamos a comentar, lo vamos a comentar en otra sesión, próximamente tendremos más sesiones, se deberán de conservar todos los documentos en su formato original, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sumamente estricta, deberíamos de al menos conservarlos. Pero en un requerimiento formal, si soy honesto, yo solamente he dicho, dame en formato PDF los documentos, ¿no? Pero bueno, nunca está de más ser un poco más quisquilloso si lo quieres ver así. Si tú los tienes, pues perfecto, ¿no? Si te los da tu agente aduanal, excelente. Si no, tampoco pierdas el sueño, siempre y cuando tengas todo lo demás correcto, ¿de acuerdo? María Teodoro, buenos días, ¿cómo estás? Empezaré a realizar exportaciones. ¿Podrías decir cuáles son los puntos básicos o más importantes para las expos? Pues bueno, mira, para las expos, a diferencia de las impos, afortunadamente, no tenemos tanto cumplimiento del expediente de comercio exterior.
¿vale? Tampoco aplica el tema de la manifestación de valor electrónica. Entonces, ahí lo que tendrías que considerar es, uno, ¿a dónde voy a exportar, ¿no? Para ver si puedo tener beneficios de certificados de origen, ¿vale? Y dos, comprobar que mi mercancía no sea de esas muy poquitas fracciones arancelarias que deberá de cumplir alguna regulación o restricción no arancelaria. Y obviamente que todas tus exportaciones sí o sí se hagan con un CFDI, ¿no? Si tú vas a hacer exportaciones definitivas o de cualquier régimen, siempre tendrás que acompañar todas tus exportaciones de un CFDI en términos del Código Fiscal. Eso es muy importante y eso también existe, ¿no? Desde aquella reforma del 22 de diciembre del 2018. Entonces, sería el consejo principal, que veas bien tu sistema de facturación, que pueda acompañar elementos como el complemento de comercio exterior de la regla 3138 de las reglas generales de comercio exterior, por si quisieras consultarlo, regla 3138 complemento de comercio exterior para aquellos que se venden en definitivo o se enajenan en definitivo en términos del artículo 14 del Código Fiscal. Si quieres echar un ojo, creo que ese podría ser algo que podrías verificar con tu sistema de facturación, estimada Guadalupe. Pero bueno, vamos a continuar, chicos, porque vamos a tener más espacio para preguntas un poco más adelante, porque ahora vamos a tocar uno de los puntos más importantes de estas reformas, principalmente de la ley aduanera y las reglas generales, que fue el papel de los agentes aduanales, ¿no? De las agencias aduanales de cara del 2026 en adelante. ¿Quiénes son estas figuras o qué papel juegan estas figuras? Porque todos tenemos entendido que un agente banal es aquel que es el único autorizado, ¿no? De generar pedimentos y de hacer operaciones de comercio exterior. Y si bien, pues de base eso es correcto, estos están autorizados por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y al ser autorizados por ellos, ellos también se rigen de diversos requisitos y de diversos cumplimientos permanentes que han sido reforzados para este 2026 y que si somos honestos, pues fue el principal cambio, ¿no? Más allá de lo que ahorita acabamos de platicar, estas figuras han recibido un peso que no pidieron, ¿no? Un poder que tampoco solicitaron y una misión, pues que la autoridad debería de hacer, pero bueno, la ha conferido, ¿no? Entonces, de cara a estos cambios, debemos de comprender, pues, que realmente estas figuras, qué papel juegan, ¿no? Más allá de hacerme el trámite, el pedimento, ellos tienen a su disposición nuestras llaves digitales, ¿no? Tienen nuestros sellos digitales. El agente aduanal requiere de un sello o firma electrónica para poder operar a nuestro nombre y ante la aduana también es como si fuera nuestro representante legal, o sea, un encargo conferido hace las veces un poco, no al 100% porque no estamos dando un poder per se, pero pues ante la aduana le estamos dando un poder legal de hablar por nosotros, ¿no? De interceder por nosotros. Entonces, si nosotros no conocemos a nuestros agentes aduanales y no tenemos comunicación, ¿no? El riesgo de cero comunicación, sí corremos con diversas contingencias que podríamos vivir, ¿no? Primero que nada, que nosotros estemos haciendo que nos estén haciendo un uso indebido de la e-firma, ¿no? No digo que les esté pasando y es muy difícil que pase, pero sí ha habido antecedentes en donde tú eres un importador de verduras y de pronto te trajiste 20 pipas de petróleo, ¿no? Tú dices, oye, pues es que yo no estoy dentro de esos supuestos, ¿no? Entonces, siempre hay que verificar realmente cuando hacemos una operación de comercio exterior si nosotros hemos hecho un encargo conferido por tiempo indefinido, ¿no? A veces las empresas se acercan con nosotros y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo solamente di de alta a un agente aduanal porque tenía un proyecto con un cliente que ya no es mi cliente, entonces pues ya no necesito trabajar con ese agente aduanal, pero no estoy seguro si le di un encargo conferido por una sola ocasión, por un año o por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, bien importante entrar a nuestro portal, verificar el apartado de encargos conferidos en el portal del SAT, ¿vale? Tenemos que entrar con nuestra fiel y consultar apartado de encargos conferidos y realmente consultar si durante los últimos 12 meses hemos trabajado con las patentes aduanales que están registradas aquí. Tenemos un límite de 30 patentes aduanales dentro de este registro, pero más sin embargo, pues no está de más echar un ojo. Oye, Daniel, ¿tú has visto que hagan mal uso? Pues realmente sí, alguna vez, hace muchos años, en mis inicios, sí llegué a ver empresas que me decían, oye, es que ahorita que me hiciste una auditoría del Data Stage, me doy cuenta que estoy trayendo fracciones arancelarias que no pertenecen a mi industria, ¿no? O a mi giro comercial. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque eran agentes aduanales que ya no trabajaban con esa empresa y pues bueno, se equivocaron, ¿no? El expediente de valor. Hoy en día la agente aduanal, eh, y como siempre lo ha sido, pues cuenta con o tiene que ser nutrido de todos los elementos para determinar el valor de las mercancías que nosotros vamos a comerciar. Acá el punto es que como a partir de este año el agente aduanal se vuelve también responsable solidario, se ha vuelto muy estricto, ¿no? Y no va a hacer operaciones de comercio exterior contigo si no haces las cosas correctamente, ¿no? Hay un perfil nuevo
para este 2026, que está establecido en la regla 1414, en donde las empresas deberán proporcionar a las agencias o los agentes aduanales diferente información y documentación de sus socios, accionistas, representantes legales, tratos comerciales, socios, de la documentación de planta, ¿no? Bueno, de lo que nosotros tenemos en las plantas, en nuestras instalaciones. Y sí, sí fue básicamente que ellos están auditando, ¿no? Para que lo veamos de manera práctica. No es porque ellos quisieran hacerlo, ¿eh? Insisto, esto es un punto que la autoridad dijo, bueno, no tenemos la capacidad de hacerlo nosotros y no queremos invertir nuestros recursos económicos en hacer ese tipo de auditorías, vamos a poner una figura de autoridad que regule a todos los importadores y exportadores y filtre, ¿no? También quienes podrían estar haciendo las cosas mal. Entonces nos ponen candados, ¿no? Y el expediente de valor hoy en día lo ha vuelto más rígido la gente aduanal, ¿no? Te pide más elementos, además de una factura comercial, además de fichas técnicas, además de todos los elementos, pues te está pidiendo información adicional, ¿no? Un expediente que compruebe que existes, que cuentas con las instalaciones, que las maquinarias que tienes y las tienes, que tienes socios, que estás constituido, ¿no? Entre otras cuestiones. Cumplimientos técnicos, ¿no? Temas de clasificación arancelaria, pues es muy importante que siempre se verifiquen con el agente aduanal. Esto puede prevenir multas, ¿no? PAMAS, embargos por incumplimiento de alguna regulación, ¿no? Las NOMs son regulaciones y restricciones no arancelarias, entonces, pues también tendremos que considerarlas, ¿no? Incluso desde un etiquetado. También tenemos el tema de aquellos NICOs, ¿no? De clasificar correctamente el NICO. Existen consultas de clasificación arancelaria, ahorita vamos a platicar de ellas, pero pues muy importante definir todos aquellos elementos que realmente necesita la gente aduanal. Y estas figuras, pues encargadas de todo este cumplimiento normativo, sí han tenido un ajuste este año, ¿no? Entonces ellos por eso van a ser rígidos y van a bloquear las puertas a cualquier persona o empresa que no esté cumpliendo con todos los elementos necesarios para ellos blindar sus patentes, ¿no? Porque más allá de encargarles encima el cumplimiento a los agentes aduanales, les pusieron una serie de candados para suspender, cancelar o extinguir incluso sus patentes en caso de no cumplir, ¿no? Con todo aquello que se les ha conferido a partir de este año. Entonces, hay que conocerlos bien, hay que ver qué elementos técnicos les estamos proveyendo, hay que ver cómo nos están clasificando, hay que ver cuáles están dados de alta, qué vigencias están autorizadas, quiénes tienen nuestra fiel, quiénes tienen sello, etcétera, ¿no? A ver, vamos a ver aquí el chat. ¿En dónde puedo revisar y empatar mis operaciones de encargos conferidos? En el portal de SAT, mi estimado Gabriel Ruiz. Lupita Tenorio, ¿se pueden eliminar los agentes aduanales en los encargos conferidos? Sí, se puede eliminar con ellos, pero pues yo te recomendaría que siempre se haga todo en son de paz, ¿no? Porque si tú has trabajado mucho tiempo con un agente o con una agencia aduanal y no tienes a lo mejor el resguardo de todo tu expediente de comercio exterior o pues temas de información que podrían ser muy importantes de cara a una auditoría, te recomiendo que si tú decides terminar tu relación con un agente aduanal, eh, pues trates de obtener primero tu información y posteriormente ya de manera pacífica pues trates de culminar tu relación con ellos, ¿no? No dar de baja súbitamente un encargo conferido a reserva de que pues de plano ya lleven mucho tiempo sin trabajar, simplemente una llamada muy formal de, oye, pues mira, tenemos tantos meses sin trabajar, te voy a dar de baja para que sepas que ya no voy a aparecer en tu portal, ¿no? Y digo algo un poquito más cordial, ¿no? Pero sí, sí se puede y se puede hacer de manera unilateral. Y ellos también a ti, ¿eh? O sea, ellos también te pueden bloquear a ti en cualquier momento, en el momento que no cumplas con la regla 1414, por ejemplo, ¿no? La regla 3142 también habla de implementación de información que debe de cumplir la agencia aduanal, pero pues ellos no pueden obtener esa información sin que tú se la des, ¿no? Entonces aquí es muy, muy importante. Tema muy importante de clasificación es, efectivamente, estimada Concepción, vamos a hablar de la clasificación arancelaria. ¿Qué es lo que hoy en día la autoridad está detectando y qué te recomendamos nosotros, ¿no? Para empezar, ¿qué es una fracción arancelaria, no? Saqué el código de 8 dígitos en México que se transforma en 10 con el NICO, que define básicamente el porcentaje de impuestos del comercio exterior que debemos de pagar, ¿no? Y acordémonos que en la ley aduanera solo existen dos impuestos al comercio exterior, ¿no? El IGI de importación y el IGE de exportación. Acá es muy importante que una incorrecta clasificación arancelaria pues puede causar desde un embargo hasta lo que se puede considerar como omisión de contribuciones, ¿no? Omisión de impuestos, es algo que la autoridad castiga de manera muy severa. ¿Bien? El NICO, si bien el NICO de fondo siempre nos han dicho que el NICO es estadístico y que el NICO solamente existe para fines
de clasificar de una mejor manera cierto tipo de productos, pues a la hora de las revisiones no se ha visto eso, ¿no? A la hora de las revisiones te dicen, no, es que el Nico ya lo hace diferente y podría ser que pagara más impuesto o me lo podría mandar a otra clasificación incluso, ¿no? Porque el Nico no empata en lo que tú estás diciendo. Entonces sí se ha vuelto un objeto de problema, tan es así, que hubo reformas en la ley aduanera para incluir consultas de clasificación arancelaria y NICO, ¿no? Ahorita vamos a platicar de eso. Fichas técnicas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de proporcionar a la gente aduanal? Fichas técnicas muy bien elaboradas o muy bien especificadas, si no nos la va a dar el proveedor, sí hay que elaborarla nosotros y decir, mira, es de tal grueso, requiere o no requiere electricidad, baterías, etc, etc. Como sean nuestras mercancías al punto más fino posible, ¿vale? Porque esto es muy importante tanto para ti como para la gente aduanal, porque la gente aduanal, al ser responsable solidario, pues lo que te va a decir es, yo necesito elementos fiables, ¿no? Y aunque yo lleve muchos años clasificándote, es posible que hoy en día él refuerce su requerimiento de información y te diga, necesito más información, necesito fotos, a lo mejor un video, etc, etc. Si pueden hacer ustedes con sus proveedores que nos manden ya la información previo a hacer la operación, fichas técnicas, fotos, si van a comprar maquinaria, marca, modelo y número de serie. De hecho, en unas semanas tendremos un webinar también de cómo hacer auditorías de activo fijo, qué elementos debemos de considerar, etcétera. Pero bueno, en avanzado, ¿no? Si en las próximas semanas vas a pedir activo fijo o vas a importar activo fijo y tienes la posibilidad de que tu proveedor pueda hacerte el previo, ¿no? En origen, que eso significa que le tome unas fotos, que tome las fichas técnicas, te va a ayudar mucho a reforzar el compliance, ¿vale? Este es bien importante. Consultas de clasificación arancelaria. Artículo 47 y 48 de la ley aduanera nos habla de poder generar consultas de clasificación arancelaria y de NICO, ¿vale? Acá les invito a hacer un ejercicio y si no saben bien cómo hacer este ejercicio, con mucho gusto nos pueden hablar y les podemos apoyar con una auditoría electrónica de los últimos 5 años. Es que ustedes entren a su base de datos, ¿no? De sus pedimentos y consulten los números de parte que importan y van a ver que al menos en uno podrían detectar que existe más de una clasificación arancelaria, ¿no? Ya sea del mismo agente aduanal o incluso de dos distintos. Lo más común es que sea de dos distintos, ¿no? Cuando usas más de una patente para traer un mismo número de parte. Y vas a notar que incluso podrían ser completamente distintas, ¿no? Aunque hagan referencia a un artículo similar. Y esto porque es un problema, ¿no? Una, porque en una podrías pagar impuestos y en la otra no. Dos, porque en caso de una revisión, la autoridad podría cuestionarte lo mismo, ¿no? ¿Por qué traes la misma descripción con dos fracciones? Compruébalo, dame fichas técnicas, la autoridad sí te lo pide. De hecho, quien haya alguna vez sufrido una revisión de gabinete orientada a su evaluación, seguramente lo han sufrido, ¿no? O sea, dame fichas técnicas, ¿no? Dime, explícame, dame un proceso productivo, etc. Em, y esto es un problema también para aquellos que son IVA-IEPS, ¿no? Si tú eres una empresa IMEX certificado en IVA-IEPS, pues tienes muchos problemas, porque el famoso crédito fiscal que nos autoriza esta certificación es por fracción arancelaria. O sea, tú tendrás un crédito fiscal por cada fracción arancelaria que importes al amparo de tu certificación, ¿no? Y si tú cuando ingresas al control de inventarios lo ligas a otra fracción arancelaria que es la que nació con ese número de parte, pues ya más o menos me irán siguiendo hacia dónde va el problema, ¿no? No estás ni siquiera haciendo bien tu anexo 30. Entonces, bien importante, y por eso es que estas consultas de clasificación arancelaria tienen un proceso. ¿Cuál es este proceso? Pues bueno, se presentan las pruebas, ¿no? Ante la autoridad de, bueno, aquí están mis fichas técnicas, yo tengo pensado que podría ser cualquiera de las siguientes fracciones, a partir de dos o más, por supuesto, ¿no? Eh, y quisiera yo saber, pues, cuál es la buena, ¿no? ¿Y qué va a pasar durante esos 3 meses, ¿no? Que me están revisando. Yo deberé declarar en el pedimento, o sea, ustedes, la fracción arancelaria que más pague impuesto, por supuesto, ¿no? Y además de acompañar el dictamen como un anexo al pedimento con el identificador AR. Y ya durante estos 3 meses, pues vamos a estar pagando o no pagando, dependiendo, ¿no? Porque a lo mejor podríamos tener dudas de fracciones desgravadas. Pero si una de ellas paga o las dos pagan, pues la que más pague, ¿no? Y la que más pague voy a pagar 3 meses. Y una vez que se emita la resolución, ahí es donde viene la parte peligrosa, ¿no? Porque casi nadie lo hace. Si la autoridad te dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya ahorita que revisé, pues fíjate que tú estuviste pagando mucho tiempo la que no pagaba impuesto y pues yo determiné que es la que sí paga impuesto, ¿no? Entonces me debes retroactivo con actualizaciones y recargos. O si ellos te deben, pues también puedes pedir la compensación, ¿no? Pero bueno, pues la autoridad difícilmente va a jugar para tu causa.
Pero bueno, estos procesos así son, ¿no? 3 meses, y si tengo varias fracciones, elegiré la que más pague, habrá un proceso, y una vez que se emita la resolución, pues esa la voy a transmitir en todos mis pedimentos, y pues más allá de lo que diga la gente aduanal, pues ya es lo que dijo el SAT, ¿no? Se la vas a dar a la gente aduanal y vas a decir, oye, mira, yo te creo, es más, te creo que tú clasificas mejor, pero pues ya el SAT me dijo que es esta y yo no me quiero meter en problemas, ¿no? Ahí están los riesgos, ¿no? De una consulta de clasificación arancelaria. ¿Vale la pena? Depende. Si todas tus fracciones están desgravadas, pues sí, hazlo, ¿no? Hazlo y no importa, y ahí no hay problema, ¿no? O tendrás ahí certificados de origen para todo, pues está bien. Pero sí es importante que lo hagas, específicamente aquellas IMEX, ¿no? IMEX e IVAIEPS. Todos, ¿no? Pero bueno, específicamente ellos, porque tienen un cumplimiento adicional a las fracciones arancelarias, ¿no? Un tratamiento específico. Y bueno, lo que platicábamos ahorita de los previos, ¿no? O sea, hablar con los proveedores o hablar con mis agentes aduanales para que me puedan hacer un previo y hagamos todo correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos saltamos el previo, pues aquí igual traemos otro tipo de circunstancias, ¿no? Que me llegue de más, que me llegue de menos, que no sea lo que yo pedí, y eso sí pasa mucho, ¿no? Entonces, muestreos, análisis de riesgos vinculados a todo esto, ¿no? Creería que hoy en día el principal obstáculo para las empresas en los cumplimientos de clasificación arancelaria es el del recopilamiento de fichas técnicas, curiosamente. Cuando tenemos solicitudes, ¿no? Por parte de la autoridad y nos piden fichas técnicas y hablamos con los clientes y decimos, ok, pues dame tu ficha técnica, me dicen, no, pues que yo no lo tengo, ¿no? Yo nada más sé que mi mercancía es así, así, y punto, ¿no? Y tengo unas fotos, pero pues realmente yo no soy el que la fabrica y pues yo no comprendo muy bien físicamente si tenga alguna especificación que sea importante para la industria. Entonces, muchas veces eso llega a ser un tema que mata plazos, ¿no? Que te recomiendo, pues que si tú trabajas una serie de números de parte que no cambia, pues bueno, puedas implementarlo esto lo antes posible. Y si tú eres una industria que renueva constantemente el catálogo, pues bueno, ser muy quisquilloso, ¿no? Al momento de negociar, de decir, oye, mira, tan importante es para mí la mercancía como su ficha técnica, ¿no? Porque aquí en México tengo que hacer un correcto cálculo de impuestos. ¿Por qué? Porque la autoridad me obliga, incluso desde antes de hacer mi pedimento, a través de ciertas figuras, ¿no? Como el agente aduanal, en donde tengo que cumplir con cierta información, ¿no? Vamos a ver, antes de entrar a las regulaciones, tengo aquí algunos comentarios, ¿no? Nos comenta aquí Gabriel, dice, cuando una fracción está en duda o son tres posibles por criterio distinto al agente clasificador, ¿quién es el bueno para definirlo? Bueno, ahorita comentábamos, ¿no? Realmente la única instancia oficial para determinar quién tiene la razón, pues es la autoridad, ¿no? A través del Consejo de Clasificación Arancelaria que también existe. Ok, bueno, pues que no hay más dudas. Entrando a la parte final, hablamos de las regulaciones no arancelarias, ¿no? Las famosas regulaciones y restricciones no arancelarias, regulaciones no arancelarias. Permisos previos, aquellos que se emiten por la Secretaría de Economía, ¿no? Básicamente son licencias para importar ciertas mercancías y esto controla sectores sensibles. Por eso tenemos incluso criterios, por ejemplo, de ciertos sectores específicos, ¿no? También incluso para traer ciertas mercancías. ¿Qué pasa si yo hago la importación de mercancías sin cumplir con estos permisos? Pues me van a hacer un embargo, ¿no? Un famoso PAMA. Y en caso de que yo presente información falsa, pues también me pueden hacer este embargo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no coincidan mis permisos, ¿no? Que no coincida la información o que la carga sea distinta a la declarada en el pedimento, ¿vale? Y que derivado de que se active el mecanismo de selección automatizado que revisábamos hace rato y derivado de esa activación nos hagan un reconocimiento aduanero y este determine que la carga no coincide con la factura, porque esta requiere un permiso, pues ni modo, embargo, ¿no? Embargo y aparte vas a pagar. Cupos, ¿no? Los cupos también son una especie de licencia de importación, pero en este caso son para reducir aranceles, ¿de acuerdo? O sea, también son una especie de permiso, pero este es para obtener un beneficio arancelario. ¿Sí? Acá también vamos a hablar de las cuotas compensatorias, que son las opuestas, ¿no? Acá son aquellas que deberán pagar más para no pegarle a una industria en México, por ejemplo, la textil y confección, la del calzado. Si tú traes algo de fuera que vale $1, pero en el mercado nacional vale $2, pues tendrás que pagar ese dólar extra, ¿no? ¿Cuáles son estas cuotas compensatorias? Precios estimados, ¿no? Los listados de precios estimados de la Secretaría de Hacienda, básicamente, esos son para proteger el mercado, ¿no? Para que ellos no vendan de a 2 pesos esos zapatos, que el nacional los vende de a 3 pesos, ¿no? O sea, sea una competencia justa
Eso es básicamente una cuota compensatoria. Las normas de seguridad, estas son aquellas que garantizan que todos los productos que se están integrando no ponen en riesgo la vida de las personas. Pero para eso sirven básicamente las normas de seguridad y bueno, entre otros, ¿no? Porque bueno, también hay aquellas normas de seguridad que son hechas ya para industrias más específicas, pero bueno, básicamente es una referencia un poco más básica para que todos tengamos el mismo entendido. Y también tenemos las normas de etiquetado, ¿no? Que son aquellas que brindan información de las mercancías, ¿no? Muchas veces, o esto es muy común, seguramente en la industria de los textiles, ¿no? Es donde viene esta etiqueta de lavar eh, a cierta temperatura, no usar la plancha, mejor lavar en seco, etc, etc. Es una norma de etiquetado, ¿no? Que nos habla de las características y nos habla también de pues, cómo podríamos hacer el cuidado de nuestros artículos. ¿Dudas? Pues bueno, lo hicimos en muy buen tiempo, qué buen escenario, qué buen público. Vamos directo a la sesión de preguntas y respuestas, si es que alguien con mucho gusto nos quiere aportar. Y también me puedo regresar a cualquier lámina para que podamos comentar un poco al respecto. De antemano les agradecemos muchísimo su atención, su tiempo el día de hoy, a nombre del equipo de Intrade. Aquí en pantalla dejo mis datos de manera momentánea y con mucho gusto empiezo a leer aquí en el chat si alguien tiene algún comentario adicional. Muchas gracias a las 130 personas que estamos conectados, 131. Jorge Rosales, ¿el incumplimiento de una NOM es igual al contrabando? No, no, el contrabando, platicamos, es cuando puedas tener, que te determinen que te trajiste de más. Pero no, no, mi estimado, el cumplimiento de una NOM, no, pero sí es como es una regulación, no permitiría el acceso, ¿no? La introducción. Sergio, muchísimas gracias, Sergio, también a ti por tu presencia y tu participación el día de hoy. Te agradezco. Alguien más, con mucho gusto, sin pena. Estimado César, me parece que vamos a tener sesiones, ¿no? Próximamente también. Alejandro, me Justo. parece que en YouTube, ¿verdad? César, nos subimos a YouTube. Así es, el webinar va a ser subido a nuestro canal de YouTube en unas horas y también les vamos a compartir la presentación por correo electrónico. En lo que salen más preguntas de nuestro público, les comento que vamos a tener un nuevo grupo este año del programa de entrenamiento para la certificación como oficial de cumplimiento en comercio exterior y aduanas, respaldada por la ISO 17024 y el S1301. Iniciamos el 8 de septiembre en un horario de 9 a 1 de la tarde y finalizaría el 1 de diciembre. Los días en que se estaría impartiendo esta capacitación serían los martes y jueves cada 15 días. La inversión depende de la certificación que tú desees cursar, ya sea la ISO 17024, que tiene una validez internacional y nacional, o el S1301, que solamente tiene una validez nacional. Con gusto les voy a mandar esta información a sus correos y pueden preguntar por los descuentos y promociones que tenemos. ¿Por qué debes inscribirte a este programa? Porque vas a aprender gestión de riesgos y compliance en comercio exterior y aduanas. Vas a tener una certificación de una habilidad de competencia laboral con alcance nacional e internacional y una oportunidad de generar network con expertos y profesionales del sector. Y bueno, como les comentaba, esta información se las voy a mandar por correo electrónico junto con la presentación del licenciado Daniel y la liga de la grabación del webinar. Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes y esperamos a ver si tienen más comentarios o dudas sobre la presentación. Muchísimas gracias, César, por la información. Pues esperemos nos puedan acompañar también en esta certificación que vale muchísimo la pena. Y bueno, pues muchas gracias también a Guadalupe, a Marisela, Leira Hernández me dice el método de mercancías cinéticas, ¿cuáles son los documentos de soporte? Leira, mira, también vamos a tener una sesión, un webinar así como este de una hora próximamente donde vamos a hablar de método de valoración, si gustas, porque mira, ahorita si hablamos de método de valoración, nos echamos hasta la 1 de la tarde y creo que ese es un tema que vale mucho la pena tocar en un espacio más cerrado. Si gustas igual, aquí está mi información, con todo gusto lo podemos platicar. Bueno, sí, claro que sí, Marcela, los compartimos, gracias a todos. Armando Ortega, yo con el compliance, ya no nos centramos en el pedimento o la aduana, sino en el proyecto más integral. No, correcto, Armando Ortega. Mira, realmente con estos cambios, ahora debemos de entender que el cumplimiento de comercio exterior se ha vuelto un esquema de cumplimiento corporativo, ¿no? Y al ser de cumplimiento corporativo, pues debe involucrar a todas las áreas de la empresa que se entiendan relacionadas a una área económica e incluso de capital humano. Entonces, el compliance ya evolucionó, ¿no? Para esta parte del comercio exterior.
¿Qué te recomendaría yo? Crear comités dentro de la empresa para poder todos acompañar la parte fiscal, que es la que pesa principalmente en comercio exterior. Eh, por lo que respecta al momento oportuno, es de 90 días, ok, de acuerdo. Ahí, Leria, creo que no te entendí la última pregunta. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tengan una excelente tarde y bueno, cualquier duda, ahí dejamos nuestros datos para que nos puedan escribir y nos puedan comentar cualquiera de sus dudas o de algún tema en específico, con muchísimo gusto igual podemos apoyarles, igual para esquemas de auditorías preventivas y correctivas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, César, que estén excelente. Hasta luego, que tengan un buen día.